¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba cuando dos soldados romanos se enamoraban en secreto? En un imperio donde la masculinidad lo era todo, donde dominar a otros era la máxima expresión de poder, donde se esperaba que los guerreros fueran inquebrantables, había algo que el César no podía controlar: el amor. Lo que estás a punto de descubrir es una historia que la mayoría de libros de historia prefieren omitir, una historia de pasión, valentía y sacrificio, que ocurrió en las arenas más sangrientas del mundo antiguo. Esta es la historia real de Priscus y Verus, dos gladiadores, dos amantes, dos hombres que demostraron que incluso en tiempos de muerte, el amor puede vencer. Y su historia es solo la punta del iceberg de un secreto que Roma guardó durante siglos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el Imperio Romano. Cuando pensamos en los soldados romanos, imaginamos legiones perfectamente organizadas. Hombres de hierro con armaduras relucientes. Guerreros implacables que conquistaron el mundo conocido. Pero había algo que el Imperio Romano no quería que supieras. Algo que ocurría en los campamentos militares, en las barracas, en los campos de entrenamiento. Algo que la historia oficial prefirió borrar. Porque en un imperio obsesionado con el poder, con la dominación, con la masculinidad como suprema virtud, había soldados que se enamoraban entre ellos. Y esto no era una excepción. No era algo raro o escandaloso. Era común. Pero antes de sumergirnos en estas historias de amor prohibido, necesitas entender algo fundamental sobre Roma. Para los romanos, la sexualidad no funcionaba como la entendemos hoy. No existía el concepto de gay o heterosexual como lo conocemos ahora. Lo que importaba no era con quién te acostabas, sino qué rol jugabas. Déjame explicarte. En la sociedad romana, todo giraba alrededor del poder, del dominio, de quién estaba arriba y quién estaba abajo. Y esto se aplicaba literalmente a las relaciones sexuales. Un ciudadano romano libre, un hombre de respeto, podía tener relaciones con quien quisiera, mujeres, esclavos, jóvenes, siempre y cuando él fuera el dominante. El penetrador. El que ejercía el poder. Eso era aceptable. Eso era masculino. Pero si un ciudadano romano libre se permitía ser penetrado, eso era vergonzoso. Era rendirse. Era perder su masculinidad. Y para un soldado romano, la masculinidad no era solo importante. Era todo. Porque un soldado representaba al imperio. Era la extensión del poder de Roma. Y si un soldado perdía su masculinidad, estaba traicionando todo lo que Roma representaba. Pero aquí está lo interesante. Dentro de este sistema, había espacio para el amor entre hombres. Siempre y cuando siguieran las reglas no escritas del juego. Los soldados romanos eran, en su mayoría, hombres jóvenes. Alejados de sus familias durante meses, incluso años. Viviendo juntos en campamentos militares. Entrenando juntos. Peleando juntos. Muriendo juntos. Y en ese ambiente tan cerrado, tan intenso, los vínculos que se formaban iban más allá de la simple camaradería. Algunos historiadores creen que esto era deliberado. Que las relaciones entre soldados eran vistas como algo positivo. Como una forma de fortalecer los lazos entre guerreros. De crear unidades más cohesionadas. Porque si luchabas junto al hombre que amabas, lucharías con más fiereza. Defenderías a tu compañero con más desesperación. Estarías dispuesto a morir por él. Y esto no es solo teoría. Hay registros históricos de soldados que se lanzaban al combate con una ferocidad sobrenatural cuando veían a su amante en peligro. Hay relatos de guerreros que preferían morir antes que abandonar el cuerpo de su compañero caído. Hay obras de arte, grafitis en paredes de barracas, poemas escritos por soldados, todos hablando del amor entre camaradas de armas. Pero esto no era algo de lo que se hablara abiertamente. Porque había reglas. Primero, nunca podías ser el pasivo. Nunca podías permitir que te penetraran. Eso era imperdonable. Segundo, debías mantener la discreción. El ejército no prohibía las relaciones entre hombres, pero tampoco las celebraba. Eran toleradas, mientras nadie hiciera un escándalo. Tercero, tu deber al imperio siempre venía primero. Si tu amor por otro hombre te distraía de tus obligaciones militares, eso era un problema. Y los castigos por romper estas reglas podían ser brutales.
Hubo casos documentados de soldados ejecutados por comportamiento sexual inapropiado. No porque fueran homosexuales, sino porque rompieron el código de masculinidad romana. Uno de los casos más famosos es el de Trebonio. Trebonio era un joven soldado raso. Atractivo, fuerte, el tipo de recluta que cualquier legión querría tener. Pero su atractivo le trajo problemas. Su superior, un oficial llamado Cayo Lucio, comenzó a acosarlo sexualmente. Le hacía propuestas. Le ofrecía regalos. Le prometía ascensos. Trebonio rechazaba todas sus insinuaciones. Pero Lucio no aceptaba un no como respuesta. Una noche, Lucio ordenó a Trebonio que fuera a su tienda. Solo. En privado. Cuando Trebonio entró, Lucio intentó forzarlo. Y Trebonio sacó su espada y lo mató. Normalmente, esto habría significado la ejecución inmediata. Matar a un superior era uno de los crímenes más graves en el ejército romano. Pero cuando el caso llegó al general Cayo Mario, uno de los comandantes más respetados de Roma, algo increíble sucedió. Mario no solo absolvió a Trebonio, le dio una corona de laurel por su valentía. Porque Trebonio había defendido su honor, su masculinidad, su derecho a no ser usado por otro hombre. Y en Roma, eso era más importante que la cadena de mando. Este caso estableció un precedente: un soldado tenía derecho absoluto a defender su integridad sexual, incluso si eso significaba matar a su superior. Pero no todas las historias terminaron así. Hubo soldados que fueron ejecutados por tener relaciones consentidas con otros hombres. ¿Por qué? Porque uno de ellos había asumido el rol pasivo. Porque habían sido descubiertos en flagrante. Porque habían hecho un escándalo público. El método de ejecución más común para estos casos era el fustuarium. El fustuarium era uno de los castigos más crueles del ejército romano. El condenado era golpeado hasta la muerte con palos y piedras, por sus propios compañeros de armas. Imagina eso. Ser ejecutado por los mismos hombres junto a los que habías luchado. Junto a los que habías compartido tu vida. Solo porque amabas a alguien de la forma incorrecta. Pero a pesar de todos estos peligros, a pesar de las reglas estrictas, a pesar del riesgo de muerte, los soldados seguían enamorándose. Seguían formando vínculos profundos. Seguían arriesgando todo por estar con el hombre que amaban. Y algunas de estas historias se volvieron legendarias. Como la de Priscus y Verus. El año es 80 después de Cristo. El emperador Tito acaba de inaugurar el Coliseo, la arena más grandiosa que el mundo había visto jamás. Durante días, Roma celebra con espectáculos sangrientos. Batallas navales simuladas. Ejecuciones públicas. Cacerías de animales exóticos. Y por supuesto, combates de gladiadores. Miles de personas se apiñan en las gradas. Desde los senadores más ricos hasta los ciudadanos más pobres. Todos quieren ver sangre. Todos quieren ver muerte. Pero ese día, verían algo más. Verían amor. Entre los gladiadores programados para pelear ese día, había dos nombres que generaban especial expectación. Priscus y Verus. Ambos eran gladiadores experimentados. Guerreros temibles que habían sobrevivido docenas de combates. Hombres que habían matado a innumerables oponentes en las arenas de todo el imperio. Pero había algo que el público no sabía. Algo que solo unos pocos en la escuela de gladiadores conocían. Priscus y Verus se amaban. Se habían conocido años atrás, durante su entrenamiento. Ambos habían sido capturados en diferentes guerras y vendidos como esclavos. Ambos habían sido forzados a convertirse en gladiadores. Y en ese ambiente brutal, en ese mundo de violencia y muerte, encontraron consuelo el uno en el otro. Al principio era solo camaradería. Entrenaban juntos. Comían juntos. Se cuidaban las heridas después de los combates. Pero con el tiempo, eso se convirtió en algo más profundo. Se enamoraron. Y no era solo sexo. No era solo compañía. Era amor verdadero. Del tipo que hace que estés dispuesto a morir por la otra persona. Del tipo que hace que prefieras la muerte antes que ver sufrir a quien amas. Y ese día, en el Coliseo recién inaugurado, ese amor sería puesto a prueba de la manera más cruel posible. Porque el emperador Tito había decidido que Priscus y Verus debían enfrentarse entre sí. A muerte. Solo uno podría salir vivo de la arena. Solo uno ganaría su libertad. El otro, moriría. Cuando les informaron de esto, ambos gladiadores sabían lo que significaba. Uno de ellos tendría que matar al hombre que amaba.
La multitud rugía de emoción cuando Priscus y Verus entraron a la arena. Ambos llevaban sus armaduras, sus espadas, sus escudos. Pero cuando se miraron a los ojos, la arena desapareció. La multitud desapareció. El emperador desapareció. Solo quedaron ellos dos. El árbitro del combate dio la señal. Y comenzó la pelea. Pero no fue como las otras peleas que el público había visto ese día. No fue una carnicería rápida. No fue una ejecución. Fue algo más. Priscus y Verus lucharon con toda su habilidad, con toda su fuerza, con toda su técnica perfeccionada en años de combate. Pero ninguno de los dos quería matar al otro. Cada golpe era calculado. Cada movimiento era preciso. Peleaban para impresionar al público, para cumplir con el espectáculo que se esperaba de ellos. Pero peleaban para no matarse. El combate duró horas. Horas. Algo sin precedentes. La multitud estaba hipnotizada. Nunca habían visto dos gladiadores tan igualados, tan hábiles, tan incansables. Priscus atacaba con furia, pero Verus bloqueaba cada golpe. Verus contraatacaba con precisión, pero Priscus esquivaba con elegancia. Se movían como si fueran uno solo, como si conocieran cada pensamiento del otro. Porque se conocían. Profundamente. Íntimamente. El sol comenzó a ponerse. Ambos gladiadores estaban exhaustos, cubiertos de sudor, de polvo, de pequeñas heridas que sangraban lentamente. Pero seguían de pie. La multitud comenzó a darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. Estos dos hombres no querían matarse. Estaban luchando, pero no para ganar. Estaban luchando para sobrevivir. Juntos. Finalmente, ambos cayeron de rodillas. Agotados. Al límite de sus fuerzas. Dejaron caer sus armas al suelo. Y se miraron. En ese momento, el coliseo entero quedó en silencio. 50.000 personas conteniendo la respiración. Esperando. El protocolo era claro: cuando un gladiador se rendía, el público decidía su destino. Pulgares arriba significaba vida. Pulgares abajo significaba muerte. Pero ninguno de los dos se había rendido. Simplemente, se negaban a continuar. La multitud comenzó a murmurar. Algunos gritaban que los mataran a ambos por cobardes. Otros, conmovidos por la demostración de habilidad y resistencia, pedían clemencia. Todas las miradas se volvieron hacia el palco imperial. Hacia el emperador Tito. El emperador se puso de pie. El silencio fue absoluto. Tito miró a los dos gladiadores arrodillados en la arena. Vio la forma en que se miraban. Vio la determinación en sus ojos. Vio el amor. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Levantó ambas manos. Y mostró dos objetos de madera. Dos rudis. La rudis era una espada de madera que se entregaba a los gladiadores cuando ganaban su libertad. Era el símbolo máximo de honor para un esclavo que había sobrevivido a la arena. Normalmente, solo se entregaba una. Al ganador. Pero Tito estaba entregando dos. A ambos. El coliseo explotó en vítores. La multitud había presenciado algo único. Algo que nunca se había visto antes y que probablemente nunca se volvería a ver. Dos gladiadores que se amaban tanto, que prefirieron arriesgar la muerte antes que matarse entre sí. Y habían ganado. Juntos. Priscus y Verus se levantaron. Tomaron sus rudis. Y salieron de la arena, uno al lado del otro. Como hombres libres. Como amantes. El poeta marcial, que presenció ese combate, escribió sobre él años después. Sus versos inmortalizaron la historia de estos dos guerreros. Cuando Priscus y Verus prolongaron su combate por tanto tiempo, y la victoria se mantuvo igual para ambos, muchas veces se le pidió a Tito que pusiera fin a la pelea. Pero él se negó. Su ley era dejar que continuara hasta que uno levantara el dedo derecho. Al final, cuando ninguno lo hizo, Tito envió regalos y palmas a ambos por igual. Este fue el premio por su valor igualado. Ambos fueron declarados vencedores y ganaron su libertad. Bajo ningún emperador antes esto sucedió. Dos hombres lucharon y ambos ganaron. Es una de las historias de amor más hermosas de la antigüedad. Dos hombres que desafiaron al sistema. Que se negaron a matar al ser que amaban. Que apostaron todo por estar juntos. Y ganaron. Pero su historia nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras historias como esta existieron? ¿Cuántos otros soldados, cuántos otros gladiadores se enamoraron en secreto? ¿Cuántos tuvieron que esconder su amor por miedo?
¿Cuántos fueron separados? ¿Cuántos fueron ejecutados? Porque la historia de Priscus y Verus es excepcional precisamente porque tuvo un final feliz. La mayoría de estas historias no lo tuvieron. Hay algo que necesitas entender sobre el amor entre soldados romanos. No era solo tolerado por conveniencia militar. Era parte fundamental de cómo funcionaban las legiones. Los griegos habían descubierto esto siglos antes con la banda sagrada de Tebas, un ejército compuesto enteramente por parejas de amantes masculinos. Y eran prácticamente invencibles. ¿Por qué? Porque cada hombre luchaba no solo por Roma, no solo por gloria, no solo por botín. Luchaba por el hombre que amaba. Y esa motivación era más poderosa que cualquier otra. Hay relatos de soldados que se lanzaban contra ejércitos enteros cuando veían a su compañero herido. Relatos de guerreros que cargaban el cuerpo de su amante muerto durante kilómetros para darle un entierro digno. Relatos de hombres que se suicidaban después de perder a su pareja en combate. Porque para ellos, vivir sin el otro, no tenía sentido. Pero Roma tenía un problema. ¿Cómo balancear esta realidad con su imagen de masculinidad inquebrantable? La solución fue simple: no hablar de ello. Las relaciones existían. Todos lo sabían. Pero nadie lo mencionaba oficialmente. Era un secreto a voces. Un acuerdo tácito entre el imperio y sus soldados: puedes amar a quien quieras, siempre y cuando sigas siendo un guerrero efectivo. Pero esto creaba situaciones complicadas. Por ejemplo, durante casi 200 años, el emperador Augusto prohibió que los soldados se casaran. ¿La razón oficial? Que un soldado casado estaría más preocupado por su familia que por Roma. ¿La razón no oficial? Que muchos soldados tenían compañeros del mismo sexo, y permitirles casarse oficialmente habría expuesto algo que Roma prefería mantener en las sombras. Algunos soldados encontraban formas de estar juntos a pesar de las prohibiciones. Hay registros de tumbas compartidas. De epitafios que hablan de camaradas inseparables o hermanos en armas con un lenguaje que claramente va más allá de la amistad. Hay testamentos donde soldados dejaban todas sus posesiones a otro hombre, describiéndolo con términos que solo se usaban para parejas románticas. Hay cartas hermosas y desgarradoras donde soldados escriben a sus compañeros con un amor tan evidente que es imposible negarlo. Una de estas cartas, encontrada en un fuerte romano en Britania, dice: extraño el calor de tu cuerpo junto al mío en las noches frías. Extraño tu risa cuando compartimos el vino. Extraño la forma en que me miras cuando crees que nadie más nos observa. Vuelve a mí pronto, hermano mío. Porque sin ti, incluso la victoria sabe a ceniza. ¿Hermano? Tal vez. ¿O algo más? La historia oficial de Roma nos habla de conquistas, de batallas, de emperadores y senadores. Pero raramente nos habla de esto. De los hombres reales detrás de las legiones. De sus miedos. De sus deseos. De su amor. Porque admitir que los soldados romanos se enamoraban entre ellos, era admitir que eran humanos. Y Roma no quería humanos. Quería máquinas de guerra. Quería símbolos de poder inquebrantable. Quería que el mundo creyera que los soldados romanos eran invencibles, inmortales, incorruptibles. Pero la verdad es que eran hombres. Hombres que sangraban. Que lloraban. Que amaban. Y algunos de ellos amaban a otros hombres. Hoy en día, cuando hablamos de derechos LGBT, cuando hablamos de la lucha por el reconocimiento y la igualdad, a veces olvidamos que esto no es nuevo. El amor entre personas del mismo sexo ha existido siempre. En todas las culturas. En todas las épocas. Lo que cambia es cómo la sociedad reacciona ante él. Roma lo toleraba, con condiciones. Otras culturas lo celebraban. Y muchas lo perseguían. Pero nunca pudieron eliminarlo. Porque el amor verdadero, no se puede legislar. No se puede prohibir. No se puede eliminar con amenazas o castigos. Priscus y Verus lo demostraron hace casi 2000 años. Se enfrentaron a la muerte. Desafiaron al emperador del mundo conocido. Arriesgaron todo. Y ganaron. No porque fueran más fuertes que otros. No porque fueran más hábiles. Sino porque se amaban. Y ese amor les dio una fuerza que ningún entrenamiento militar podría proporcionar. Entonces, la próxima vez que veas una película sobre Roma, sobre legiones marchando y conquistando el mundo, recuerda esto. Recuerda que detrás de esas armaduras perfectas, detrás de esas formaciones impecables, había hombres reales. Hombres que se enamoraban. Hombres que se cuidaban mutuamente.
Hombres que a veces preferían morir juntos antes que vivir separados. La historia de Roma no es solo la historia de sus conquistas. Es también la historia de estos amores prohibidos. De estos soldados que encontraron consuelo y significado en los brazos de otro hombre. Y aunque Roma intentó borrar estas historias, aunque la historia oficial las omite, siguen ahí. En las cartas olvidadas. En los epitafios discretos. En las obras de arte que nos dejaron. Y en historias como la de Priscus y Verus, que desafiaron todo lo que se esperaba de ellos. Y demostraron que el amor, el verdadero amor, puede conquistar incluso al imperio más poderoso del mundo. Ahora dime, ¿conocías estas historias? ¿Sabías que el amor entre soldados romanos era tan común? La mayoría de la gente no lo sabe. Porque estos relatos han sido deliberadamente omitidos de los libros de historia tradicionales. Pero están ahí, esperando ser contados. Y yo voy a seguir contándolos. Porque estas historias merecen ser escuchadas. Estos hombres merecen ser recordados. No como símbolos. No como propaganda. Sino como lo que realmente eran, seres humanos que amaron profundamente en circunstancias imposibles. Si esta historia te conmovió, si aprendiste algo nuevo, si te hizo cuestionar lo que creías saber sobre Roma, suscríbete. Porque tengo muchas más historias como esta. Historias que la historia oficial prefiere olvidar. Historias de amor, valentía y resistencia en los lugares más inesperados. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los secretos que los imperios prefieren enterrar.